Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con todos ustedes. Y hoy miércoles 12 de julio, a eso de las 5:38 de la tarde aquí en España, pues les traigo otro especial, ¿vale? Que estamos en racha. Mucho tiempo sin que hiciéramos cosas así, pero últimamente como que nos estamos saliendo un poquito del tiesto. Bueno, espero que merezca la pena. Resulta que a raíz de una conversación con una nueva creyente, a la que el Señor nos trajo de una forma que además va a ilustrar y luego pondremos como testimonio del artículo que les voy a compartir, pues nos ha hecho una pregunta y le hemos recomendado este artículo. Y he pensado pues que sería bueno compartirlo y ponerlo en vídeo ya también para hacérselo llegar a más gente, especialmente a nuevos creyentes, aunque yo creo que hay muchos creyentes del tipo no, ya un poco más maduros e incluso que llevan tiempo que necesitan también aprenderlo porque no se han dado cuenta de la lección de que hay que moverse con el Espíritu Santo y una vez hay que estar quietitos y otras veces hay que arrear. Depende, hay que conocer el kairos y estar conectados. Entonces, el artículo se titula Evangelización personal, práctica, si estamos hablando de práctica en el Espíritu, vía satélite, entre comillas, entiendan por satélite el Espíritu Santo sin el cual estamos muertos y no podemos hacer nada y siempre erramos el blanco. Y nos arriesgamos a, en vez de engendrar Isaac, a engendrar moabitas, amonitas, ismaeles y cosas parecidas, que al final pues van a ser cristianos que no tienen la talla adecuada porque no podemos transmitir lo que nosotros no tenemos. Si yo no soy un creyente maduro, un creyente completamente transformado, si yo no soy un crucificado, no puedo predicar la cruz, eso está claro. Bien, entonces vamos a ver esto. Les advierto que después vamos a contar precisamente un testimonio personal que ilustra esta manera de evangelizar y también alguna cosita más relacionado con el tema del fruto, hablando de la vid y los pámpanos y la manera en que podemos llevar fruto, que no viene de nosotros, sino viene de Dios, de estar injertados en esa vid. Y bueno, pues vamos a comentar este artículo. Es un artículo que el Señor me abrió a mí en cierta ocasión, es una revelación personal que el Señor me dio leyendo la historia de Felipe y el eunuco, y el Señor me la abrió para mostrarles y para escribir este artículo que ustedes van a juzgar. A mí me gusta mucho, creo que es una cosa que viene del Señor y es una manera muy práctica, y además yo también la he podido comprobar que realmente es la única manera de evangelizar. Bien, evangelización personal práctica en el espíritu o vía satélite, entiéndase por satélite, como les dije, el Espíritu Santo. Bien, permítanme que nos vayamos al draft, al escritorio, donde quizás si hay algún errorcito, pues ya aprovechamos también y lo corregimos. Además aquí quizás tengamos un poquito más de la letra, un poquito más grande. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay que destacar, santificar al Señor, tenemos que santificar al Señor, es decir, no hacer nada al margen del Señor, no tratar de usurpar al Señor, su papel, su labor,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, pero ¿a quién? ¿A todo el mundo todo el tiempo? No, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si nadie nos demanda, no tenemos por qué abrir nuestra boca. Más bien, como dice el dicho, predica el Evangelio y si tienes ocasión, habla de Cristo. Quiere decir que si tú no estás predicando con tu vida el Evangelio, mejor que tengas la boca calladita. En cambio, si tú estás viviendo el Evangelio, pues alguien va a ser tocado por ese olor de vida que tú desprendes, o de muerte también, depende, y entonces quizás te pregunte, oye, ¿tú qué? ¿De qué palo vas tú? ¿De qué onda vas tú? Hechos 8:26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto, un desierto. Ahí no nos gusta mucho ir a los desiertos. Él se levantó y fue. Y sucedió, ya saben, y sucedió que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y de aquí vemos a alguien que está buscando adorar al Señor, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, fíjate, y el Espíritu dijo, Felipe no tomó la iniciativa, y el Espíritu dijo, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es decir, bueno, lo vamos a explicar luego, no se lo voy a explicar. Quizás algunos digan, bueno, pero es que, ¿y eso de cómo yo escucho al Espíritu Santo? Bueno, es una cosa que viene de la noche a la mañana, ¿no? Uno tiene que crecer gradualmente y sintonizarse, pero una cosa le puedo asegurar, si usted no está seguro de que ha oído a Dios hablar, es que no lo ha oído. Si usted tiene sus dudas, es que no lo ha oído y tiene que esperar su tiempo. Dios se puede hacer entender incluso hasta los niños cuando comienzan, los niños espirituales. Quiero decir, y si es un niño también en edad, pues lo mismo, él puede comunicarse perfectamente, no es un lerdo, nuestro Dios no es torpe. Bien, el pasaje de la Escritura que leía era una casualidad, ¿verdad? Como oveja fue llevada al matadero y como cordero sin voz delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada, más su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, fíjense, te ruego que me digas, resaltamos eso. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, no antes, entonces, Felipe abriendo su boca, estaba calladito, y comenzando desde esta escritura, no desde el Génesis hasta el Apocalipsis, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Yendo por el camino, cuando llegó la oportunidad y se presentó, qué casualidad, llegan a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, otra vez, y dijo el eunuco, fíjense que no es Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Que yo sea bautizado, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La única confesión que es necesaria. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, otra vez, y mandó parar el carro. Y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Felipe, desciendo ellos los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino.
Si estás pensando, sí, ahora ya comienza ya el artículo. Sí, estás pensando correctamente. Efectivamente, en tu iglesia no te enseñaron bien, transmitiéndote esa compulsión a evangelizar de manera sistemática. Todo lo que no fluye de ti por el Espíritu no viene de Dios y es una obra muerta, separada de Dios, hecha en la carne, y el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Gálatas te dice, no, pero ya está dicho, la gran comisión, ir y predicar. Bueno, también el Señor le dijo a Pedro, anda sobre el agua. Entonces, ¿yo tengo que andar sobre el agua cuando vea un río? Bueno, si el Señor me lo dice a mí personalmente, sí, pero si no, no. Es decir, no podemos confundir la palabra logos, la palabra en general, con la palabra rema, que es cuando el Espíritu aviva la palabra, por ejemplo, un versículo para mí. Esto está simbolizado en el estanque de Betesda cuando un ángel agitaba el agua, símbolo de la palabra, de vez en cuando, y entonces el primero que se tiraba era sanado. Mientras el Señor no agite el agua, no agite la palabra, es decir, no te di a ti un rema personalmente, una palabra rema, tú no tienes por qué decir que eso es para que tú lo hagas a todo tiempo y a toda hora. Estate pues tranquilo y no evangelices, entre comillas, porque no vas a estar evangelizando si lo haces mal, no evangelices más, espera a ser dirigido por el satélite, es decir, por el Espíritu Santo. Es muy sencillo, todo lo que tienes que hacer es dejarle tomar la iniciativa. Esa palabra nos la tenemos que grabar aquí, pero vamos, ponerla como hacen aquí con, como le llaman las... no me acuerdo, ahora no me viene eso, que se cuelgan las cajitas, ahora no me viene el nombre. Bien, los ortodoxos y tal, esa costumbre se lo ponían los versículos ahí para recordarse, ¿no? Pues nos tenemos que grabar esa palabra iniciativa. ¿De dónde viene la iniciativa? ¿La estoy tomando yo o la está tomando el Espíritu Santo? Y si Él no lo hace, tú no harás nada, pase lo que pase, y por mucho tiempo que nada pase, simplemente come y crece. Mientras tú no tengas una compulsión, no de tu pastor, no de la iglesia, no de tu mente carnal, sino que realmente tú entiendes que es del Señor, pues manéjate callado. Algunas veces el Señor te puede poner una compulsión para probarte, a ver si tú eres fiel y estás dispuesto a testificar, estás dispuesto a ser avergonzado o incluso a pasar el ridículo, o cosas así por su nombre. Puede ser. Y a lo mejor no siempre vas a tener éxito y otras veces no va a pasar eso y te parece que no ha ocurrido nada, pero sin embargo esa persona más adelante va a venir al Señor. Bien, por ejemplo, una vez contaba, creo que era Charles Spurgeon, que él había estado predicando en un sitio y bueno, él no sabía, y había unas personas que estaban arreglando un techo allí, le habían oído la predicación y después se convirtieron, y él no fue consciente, y cuando una vez se lo contaron, pues dijeron, no, yo me convertí porque le escuché a usted hablar, y él ni siquiera había sido consciente de que había sido usado. Bien, es muy sencillo, todo lo que tienes que hacer es dejarle tomar la iniciativa, y si él no lo hace, tú no harás nada, pase lo que pase y por mucho tiempo que nada pase. Simplemente come y crece. No te enfoques en crecer o hacer, sino en comer, porque el que come crece y traerá fruto. Luego vamos a ver cómo es eso de traer fruto. Vamos a ver Juan capítulo 15 del 1 al 5, creo que es. Y vamos a ver eso, cómo viene el fruto, que no viene de mí mismo, yo no lo puedo producir. Los textos bíblicos del encabezamiento son la mejor instrucción de lo que es una auténtica evangelización bíblica hecha en comunión con el Espíritu Santo. Comencemos, pues. Pedro, que empezó cortando orejas con la espada física, Efesios 6:17, nos habla que era la espada física, y al fin aprendió y maduró, ver Juan 18:10, con la espada física, hay que ver la espada física, que no es la espada del Espíritu, es un símbolo de la espada del Espíritu que nos habla en Efesios 6, pero vemos que en Juan 18:10, a destiempo, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, del siervo del sumo sacerdote, y entonces el Señor la cogió y se la
se la pegó otra vez, ¿verdad? Es decir, cuando Pedro a destiempo y sin que lo hubiese mandado el Señor, trató de hacer algo bueno, entre comillas, porque no era una obra buena, ¿verdad? Él lo que hizo es cortar la oreja, es decir, hacerle sordo, podemos hacer un símbolo de hacerle sordo a esa persona en lugar de abrir sus oídos para que escuche la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cuando cortamos orejas. Cuando no lo hacemos con el Espíritu Santo, lo que hacemos es cortar las orejas en lugar de abrir las orejas para que la gente se convierta. Así somos nosotros cuando usamos la espada de la palabra de Dios a destiempo o con violencia, es decir, de manera imprudente y sin sabiduría, con celo pero no conforme a ciencia, o no predicando el evangelio de la reconciliación y las buenas nuevas, porque el evangelio son buenas nuevas, de que Dios ya no está teniendo en cuenta sus pecados a los hombres. En lugar, otros tratan de evangelizar fraudulentamente o no legalmente, porque a la gente les asustan con el infierno y tal, y algunos pues al final se entregan al Señor, pero lo hacen ilegalmente, ¿no? Por miedo, no por amor, no por gracia. Entonces eso no es una salvación del tipo que el Señor quiere. Si yo le digo a una persona, te vas a morir en el infierno eternamente, en una tortura eterna, si no te conviertes, pues no estoy evangelizando, no estoy llevando buenas nuevas, sino que estoy evangelizando con el temor y no con el amor. Estoy echando la red del lado izquierdo, del legalismo, de la justicia, del juicio, y no del lado derecha de la barca, que es donde es el lado de la gracia, del amor, y donde entonces puedo pescar. Y puedo pescar peces grandes, no solamente peces pequeños. Bien, así somos nosotros cuando usamos la espada de la palabra de Dios a destiempo con violencia, es decir, de manera imprudente y sin sabiduría, con celo, pero no conforme a ciencia, como dice Romanos 10:2. Tenemos celo, pero no un celo con sabiduría, no conforme a conocimiento, a ciencia. Lo mismo le ocurrió muchos siglos antes a su antecesor Moisés cuando, pretendiendo evangelizar al egipcio, lo mató y encerró y tuvo que salir huyendo. Ver Éxodo del 11 al 15. Ya sabes que el señor Moisés durante mucho tiempo había estado pero de repente le subió ir a visitar a los hermanos y tal, y vio a un egipcio maltratando a un judío, y entonces él fue y en sus propias fuerzas y mató al judío, otra vez, mató al judío, esa forma de evangelizar, lo enterró por ahí, lo escondió, y después cuando se enteraron tuvo que salir huyendo por 40 años, porque estaba evangelizando en la carne. Ya 40 años más tarde dice, ven ahora, ahora que ya estás transformadito, suavecito, manso, y que es el tiempo mío y el tiempo que yo te envío, ve ahora. Ve ahora a sacar a tu pueblo del que no te acordaste durante la etapa de los primeros 40 años de tu vida, que fue la etapa de la vanidad. Ahora en la etapa de la futilidad no sirve, en el desierto, tiene que ser después en la etapa de la utilidad, en la etapa de tabernáculos, en la etapa de la madurez. Aunque el Señor nos puede usar también en la Pascua y en Pentecostés, claro que sí, pero tiene que ser va a ser, digamos, esporádicamente o de una forma que no es igual, ¿no? Bien, Moisés en aquel entonces no entendía que nadie a quien no le duela la cabeza querrá tomarse una aspirina. Más adelante Dios le dijo, ven por tanto ahora, justo cuando el dolor de cabeza del pueblo de Dios, esclavitud ahí con los ladrillos y haciendo ladrillos sin paja y todo esto, porque el Señor hizo que les redobló el castigo, ¿verdad? Eso suele ajustar justo antes, cuando la prueba, el Señor antes de la liberación nos prueba aumentando un poquito el fuego de la prueba para ver si realmente tenemos fe, ¿no? Más adelante Dios le dijo, ven por tanto ahora, justo cuando el dolor de cabeza del pueblo de Dios, que también le rechazó en aquel entonces, cuando fue por su fuerza, ¿quién te ha puesto a ti por jefe nuestro, por director nuestro? Le dijeron y lo rechazaron y por eso tuvo que salir huyendo. Le rechazó en aquel entonces, estaba en su punto álgido y por ello ahora sí, estando bajo la opresión del duro yugo de esclavitud de los egipcios, clamaba a Dios por ayuda. Moisés no estaba preparado, la aspirina no estaba preparada, tenía que pasar por su tiempo en el desierto de crecimiento, de maduración, y cuando ya lo estuvo el Señor lo envía. Y lo envía justo cuando el pueblo ya tiene un dolor de cabeza así, y entonces clama y está dispuesto a recibir a alguien que le dé la solución. Está esperando esa aspirina que tanto necesita. Mientras tanto no te van a aceptar.
La persona que no le duele la cabeza no va a querer tu aspirina. Bien. La aspirina que era Moisés también necesitó tiempo para poder ser elaborada, lo cual ocurrió previamente en esa larga temporada de 40 años que Moisés pasó en autoexilio en el desierto. Y cuando la aspirina y el dolor de cabeza estuvieron listos, entonces Dios los juntó. Sí, efectivamente, debemos esperar a estar preparados y maduros para que sea Dios a través de nosotros y no nosotros quien evangelice o haga cualquier otra obra. Cualquier otra cosa será nuestra obra y no la de Dios, que no engendrará hijos de Dios cabales, completos, sino ismaeles, moabitas o ammonitas. Estos engendros se volverán para nosotros cual espinas en nuestros costados y más tarde tendrán que ser echados si en verdad hemos de entrar en la dimensión del Espíritu. ¿De acuerdo? Creo que está muy clarito hasta aquí, ¿verdad? Solo vemos una excepción a esta regla general, cuando al principio estamos llenos del Espíritu Santo y estamos en nuestra luna de miel con el Señor, por ejemplo, fuera de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? De Pentecostés. Normalmente no actuaremos por la compulsión del liderazgo, por vanagloria, sino impulsados por el entusiasmo, el amor, el gozo y la paz que estamos experimentando y rebosando para compartir con otros. Esa unción del enamorado, la llamo yo, suele ser usada por el Señor, al menos así lo experimentamos nosotros, y algunos fueron salvos, llenos del Espíritu, incluso sanos por medio de nuestra administración, incluso aunque nunca jamás habíamos asistido a ninguna iglesia, ni ningún pastor nos había dicho que teníamos que evangelizar, ni hacer así o asao, Santifiquemos pues al Señor en nuestros corazones, es decir, tenemos que reconocer que Dios es el que hace la obra, no tratando de envolver a Dios en nuestros escarceos carnales. Y sí, preparémonos para cuando llegue la oportunidad. Comamos el cordero, tranquilos en la casa, comiendo el cordero, durante la noche, toda una noche, la noche del espíritu, la noche oscura del alma, como la llamen, ahí les dijo estar, comer, y había que comer no un poco del cordero, sino todo el cordero mientras estuvieron ahí. Fue a la mañana entonces cuando ya salieron, pero primero estuvieron toda la noche en la casa, dentro de la casa, no fuera de la casa. No salieron a hacer su campaña evangelística, estuvieron dentro de la casa por familia comiendo el cordero. No creando una iglesia, una denominación, entonces así de cosas en plena noche o en pleno desierto. Como decíamos otra vez, en el desierto solo se construyen tabernáculos o tiendas desmontables, pero no un templo, no un templo. Así que tengamos eso en cuenta. Bien, permítame que me tengo que tomar una cosita y a continuar. Bueno, pues entonces lo haremos con mansedumbre y solo a quienes nos lo demanden, solo a quienes nos lo demanden, nos pregunten acerca de eso, que tengan un interés, que nos hagan una pregunta. Entonces a eso. Ellos nos preguntarán por qué habrán sido atraídos por el dolor, ellos nos preguntarán por qué habrán sido atraídos por el olor, color y sabor del fruto maduro en nosotros, ni siquiera con el fruto maduro al principio del tabernáculo, porque al final el fruto cuando aparece es un fruto verde, pequeño, ácido, que da de entera, ¿verdad? Como digo aquí, ni siquiera servirá el fruto verde, hasta entonces, ¿cuántas denteras no habremos provocado por la acidez del fruto que no está en sazón? Chirriamos y entonces la gente, en vez de atraerla, la repelemos. El fruto maduro no es ostentado por los niños, ni siquiera por los jóvenes del Señor, Pascua, Pentecostés, sino por los que están en tabernáculo, los padres, ¿verdad? El fruto maduro no es ostentado por los niños, ni siquiera por los jóvenes del Señor. Solo los crucificados, los padres, pueden predicar la cruz con éxito porque tienen la fruta en el árbol. Están autorizados porque ellos tienen el fruto, y entonces pueden darlo. Los que no tienen fruto, ¿qué fruto pueden dar? Por lo tanto, Pedro nos dice que debemos madurar y esperar que nos pregunten. Es importante
resaltar aquí la palabra iniciativa, una vez más, lo resalto en negrita y con mayúscula. La iniciativa pertenece al Espíritu, nunca hemos de ser nosotros los que tomemos la iniciativa. Solo lo que se origina en Dios es espiritual. Solo lo que se origina, iniciativa, origen, en Dios es espiritual y traerá fruto para el reino. Lo que se origina en nuestras mentes carnales, más o menos lúcidas, no tiene ningún valor espiritual. Estamos buscando engendrar hijos, no realizar un proselitismo mercantilista tipo farisaico. Los fariseos recorrían medio mundo para hacer un prosélito, solo para hacerlo 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, Mateo 23:15, y en Pentecostés hay mucho fariseísmo, hay mucha hipocresía, hay mucha religiosidad todavía. Veamos ahora al Espíritu Santo evangelizando en comunión con Felipe. Es toda una lección práctica de cómo hay que hacerlo. Bien, vamos poco a poco con el texto. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto. Ay, amigo, al desierto no nos gusta ir, ¿verdad? Él se levantó y fue. En el contexto anterior vemos a Felipe en Samaria siendo usado por el Señor en un tremendo avivamiento con milagros y señales. Sin embargo, a Felipe no le importó dejar aquella grandiosa obra para ser trasladado al desierto a ministrar a una sola persona. Él obedeció al Espíritu. A veces nosotros no obedecemos porque preferimos otra cosa, ¿verdad? No, eso es lo importante, lo que nos da caché. Pero eso de ir a hablar con una ovejita por ahí pequeña, perdida, Él simplemente obedeció al ángel enviado por el Espíritu y no se paró a protestar, a pesar de que se le dijo enfáticamente que era un desierto. Y sucedió que un etíope, sucedió por casualidad, ¿verdad? Ya saben, casualidades que son los milagros sin firma del Señor. Por casualidad, un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, una persona que buscaba al Señor, que quería adorar al Señor. Era un terreno que estaba preparado para una semilla. Y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y sucedió, por casualidad, que alguien de las altas esferas, un pez gordo de esos de los 153 tal vez que pescó Pedro en Juan 21:11, ya sabe que 153 es el número que representa a los vencedores, 153 peces grandes, alguien que, como tantas veces se ha dicho, pudo haber sido la llave de la puerta para la evangelización de África en aquel entonces. Cuando en lugar de tomar iniciativas propias, esperamos a que Él lo haga y obedecemos, siempre ocurrirá algo maravilloso. Era alguien que ya tenía su dolor de cabeza, entre comillas, en estado óptimo para ansiar una aspirina. Era alguien que estaba recorriendo una gran distancia y dejando tras de sí las comodidades de su alto nivel de vida para ir a Jerusalén a adorar. Solo el Espíritu sabe, repetimos, solo el Espíritu sabe quiénes están buscando, a quienes les duele la cabeza y nos puede llevar hasta ellos. Además, redimía su tiempo leyendo y meditando en la palabra de Dios. En fin, era un terreno arado y preparado, barbechado, para recibir la semilla. Evangelizar no consiste solo en sembrar, hay que hacerlo además en el terreno adecuado y preparado. De lo contrario, malgastaremos semilla, tiempo y dinero. Continuamos. Y el Espíritu dijo a Felipe, el versículo 29 en adelante, acércate y júntate a ese carro. Fíjese, el Espíritu dijo. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien, Felipe seguía en posición de stand-by, no se adelantaba, como en voz pasiva, es decir, a la espera. Él está, como dice Harold Hill, tenemos que esperar, decía Harold Hill,
¿cómo decía? ¿No? ¿Cómo se titulaba ese libro tan maravilloso de Harold Hill? Ahora no me viene el título. ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Bien, que parecía ahí con los pies sobre la mesa y tal, ¿no? Que por cierto, ese libro muchos lo han malinterpretado porque llegar a ese nivel hay que tener mucha madurez para ver todo ese tipo de milagritos. No son cositas que ocurren al principio. Bien, decía, yo tengo que esperar que el Señor me dé una pista que me muestre que Él está envuelto en el asunto. Mientras tanto, tengo que estar quieto en stand-by. Bien. Todavía guardaba instrucciones más precisas y las recibió. Él se acerca, primero hace el primer paso y obedece esa instrucción, pero se queda ahí. Todavía guardaba instrucciones más precisas y las recibió. Volvió a oír, acércate y júntate a ese carro. Entonces dice que Felipe se acercó corriendo, siervo obediente y diligente donde los haya. Pero aún así no se lanzó a comerse verbalmente al eunuco sin pelar ni sazonar. Sin pelar ni sazonar. Sin penar ni sazonar. Es crudo. No se lo comía crudo y sin asar. Primero puso su oído atento, buscando el hilo que le llevara al carrete, buscando la pista que el Señor le diera de que él estaba en el asunto. Es decir, buscando por dónde entrar en conversación para ministrar a la necesidad específica del momento. Aquí Felipe tampoco se lanzó a una perorata bíblico-escatológica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, otro de los errores que cometemos. ¿Por qué yo he podido hacer esto? Porque cometí muchos errores, no se preocupe. Así se va a entrenar. Bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ni a contarle al eunuco de todos los milagros y maravillas que el gran Felipe, él, venía de hacer en Samaria, para que el eunuco entendiera que estaba hablando con un Tarzán espiritual de Dios así, y impresionado, picar el anzuelo más fácilmente. Hombre, mira quién te está hablando, te tiene que convertir porque es que si no, hijo mío. Bueno, simplemente siguió el hilo de Isaías que el Espíritu le estaba mostrando a través del mismo eunuco y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Bueno, le preguntó acerca de lo que él está haciendo, ¿verdad? Es bueno hacer preguntas en lugar de tragarse el balón hablando en términos futbolísticos. Ya sabe cuando nos precipitamos. El futbolista que quiere correr más a prisa a veces se traga el balón y se deja el balón detrás, ¿no? Nosotros no nos tenemos que precipitar. El eunuco, como decía, para pescar, es como pescar, ¿verdad? Ahora, esto no está escrito aquí, creo, pero es una ilustración maravillosa, ¿no? Si usted va a pescar, echa el anzuelo, ¿verdad? Y usted cuando nota que el pez empieza a pescar no tira de golpe para arriba, sino que hace así poco a poco y cuando ve que se ha enganchado y se ha tragado bien el anzuelo, entonces es cuando lo saca, antes no. O como ir a evangelizar a dar de comer a las palomitas en el parque, ¿verdad? Si usted entra allí y el niño va corriendo a otro papá, pues las palomitas salen volando, ¿verdad? Asustadas. En cambio, si el niño se le enseña, échale una amiguita, otra amiguita, al final el niño hasta le van a comer las palomitas en la mano. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Bien, el eunuco desesperado por el agua de vida le contestó, que no vean que hay un interés por nosotros, ¿no? Al contrario, que vendemos caro el evangelio, no lo vendemos barato, Yo no sé si tú, ¿no?, te mereces esto, ¿no? Debemos estar pensando, ¿no? Esta gran buena noticia, esta gran buena nueva. ¿Y cómo podré si alguno no me guía? ¿Se da cuenta de que casi siempre que usted eligió hablar a alguien de las cosas de Dios, salvo excepciones, nunca quisieron escuchar o lo hicieron de mala gana respondiéndole con 4 piedras? Claramente este no fue el caso de Felipe, al que a continuación el eunuco le ruega, es el eunuco el que le ruega a Felipe que suba y se siente con él como insinuando, por favor, hábleme de Cristo o me muero. En el versículo 34 vuelve a rogar otra vez. Te ruego me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, justo como a usted le pasaba casi siempre en la evangelización, ¿verdad? Ja, 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 ja. Así no nos pasaba nunca, ¿verdad? Al contrario, la gente, madre mía, nosotros como tratábamos de convencer, ahí a cristazos,
te conviertes o te doy ahí con la... Entonces, no antes, porque hasta el momento preciso Felipe, en lugar de hablar, escuchaba tanto al espíritu como al eunuco, pero cuando vio con claridad el hoyo abierto para depositar la semilla, abriendo su boca, ahora sí dejó caer su simiente. Lo hizo desde esa precisa escritura que suscitaba el interrogante del eunuco, satisfaciendo su necesidad sin alaracas ni sacando la repetidora de versículos bíblicos, sino yendo justo al grano. Y yendo por el camino, el versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, otra vez el eunuco, tomando iniciativa, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu, la unción de nuestras palabras estará asegurada. Esas palabras barnizadas con la unción, yo noto a veces, no siempre, pero hay veces que el Señor me muestra cuando hablo con una persona, yo noto como si el Señor barnizara mis palabras. Es como noto como si sale las palabras ungidas, ¿verdad? Eso yo por lo menos lo capto, no sé a usted le pasará, pero noto una sensación. Esas palabras barnizadas, entre comillas, con la unción, provocarán siempre un efecto. La palabra de Dios no viene vacía, pero cuando está ungida, si es la palabra, si no es la palabra rema, no está ungida, es una palabra general. Es un logos que no va a producir un efecto en la mente, que entra por aquí y quizás sin tocar la masa encefálica entre medio sale por el otro lado. Esas palabras barnizadas con la unción provocarán siempre un efecto. No será necesario que empujemos, forcemos, invitemos al culto, les guiemos en la oración del pecador, les demos un cursillo bautismal o que seamos pastores titulados o nombrados, etcétera, etcétera. No se puede empujar una cuerda floja por detrás porque se arrugará. Hay que tirar de ella desde el frente. Usted ponga un cordón de un zapato, de una zapatilla de deporte, póngalo en la mesa y trate de empujarla desde atrás. Entonces verá cómo se arruga. Pero si usted la pone estirada y la coge de adelante, entonces la cuerda sigue perfectamente. No podemos empujar, tenemos que hacer que nos sigan, desde adelante, no desde atrás. Bien, ellos pedirán y aún rogarán. Probablemente Felipe mencionara el bautismo en su respuesta, pero no fue Felipe el que invitó al eunuco a hacerlo, sino que el mismo eunuco le urgió que lo hiciera. Por favor, aquí hay agua, ¿para qué vamos a esperar más? No, mira, es que tienes que hacer un cursillo, tenemos que hablar con el pastor a ver si lo autoriza, y entonces ese hombre al final la semilla viene y se la lleva el pajarraco, ¿verdad? Porque cae ahí. El eunuco no quiso esperar nada de eso. Cuando oyó hablar del Evangelio, él mismo quiso saltar de cabeza a la pila bautismal. A nosotros, cuando ardíamos en deseos de hacerlo, nos hicieron esperar y pasar por un cursillo y toda esa parafernalia, justo como aquí en esta escritura, ¿verdad? Ja, 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 ja. Si crees de todo corazón, bien puedes, le pidió Felipe como único requisito, y la sencilla confesión de fe del eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bastó. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino. Una vez más, es el Espíritu a través del eunuco quien está llevando la iniciativa. Otra vez la palabra en mayúsculas y con negrita, la voy a poner también. Pues manda parar el carro. Él toma la iniciativa otra vez mandando parar el carro. Estaba apresurado por zambullirse. ¿Mandaría entonces Felipe llamar por el celular a su pastor para que lo inscribieran en un cursillo y que después de unos meses, cuando ya se le quitara el deseo ardiente, se remojará? No, sino que él mismo, un diácono elegido para servir las mesas poco antes, como sabemos por Hechos 6:5, y aunque no fuera ni eso tampoco hubiera importado, casi lo ahogó incluso sin la túnica blanca de los que se bautizan, porque
con las prisas del traslado, se le había olvidado al Espíritu Santo en Samaria que Felipe recogiera la túnica para bautizar al eunuco. Ja, 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 ¿verdad? Por favor, ¿no? Vemos si usted lee el libro de los Hechos verá que no, creían y eran bautizados. ¿Alguien puede impedir el bautismo para estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Dijo Pedro, la casa de Cornelio. Pues nada, allí no fue al momento. Bien, aunque ahí se había visto claro, porque se había derramado el Espíritu Santo, entonces estaba patente, ¿no? Pero bueno, casi todo se ve muchas veces que no había que esperar ni hacer cursillos ni nada, ¿no? Luego, si usted lee probablemente los padres apostólicos, verá que sí hacían una pequeña preparación para nuevos creyentes, todas estas cosas, pero yo creo que ni es necesario en muchos casos, ¿verdad? Todos esos formalismos pseudo religiosos no sirven. Al contrario, son un inconveniente la más de las veces. Bien, hecho el trabajo, el Señor arrebató a Felipe y el eunuco quedó en sus benditas manos y no en las de una denominación X, como tiene que ser. Fíjese, el Señor lo manda a ti solo. Ahí los únicos creyentes estaban en Jerusalén y manda a un tipo que ha recibido el bautismo en agua, suponemos que el bautismo en Espíritu Santo también, pues Felipe oraría por él y se marchara por allá. El Señor supo y lo envió, o quizás después más tarde él volvería o lo que sea. Y en África, en este caso decían muchos de África, pero no sabemos que el eunuco de Candace, la reina de Etiopía, es la Etiopía que actualmente es el Yemen, no la Etiopía que está en África, abajo. Hecho el trabajo, el Señor arrebató a Felipe y el eunuco quedó en sus benditas manos, y no en las de la denominación X, como tiene que ser. Podemos atestiguar que a nosotros nos pasó algo parecido, pues después de recibir el bautismo del Espíritu Santo solos en nuestro coche, sin haber asistido ni siquiera a un culto, el Señor trató con nosotros casi durante un año antes de empezar a congregarnos, y nosotros estábamos buscando una congregación. Yo, pidiendo a la persona que en su día me abrió el Evangelio y me dejó el libro con el que yo después solo en el coche le pedí al Señor que me bautizara en el Espíritu Santo, a ver dónde había tal, yo buscaba la comunión. A mí nadie me tuvo que empujar, sino que el Espíritu agregaba a la Iglesia a los que habían de ser salvos. El Espíritu, no nosotros. Nosotros estamos, lo primero que queremos es llevarle a un culto. No dejar que el Espíritu lo lleve. En ese tiempo el Espíritu, como decía antes, sin haber asistido ni siquiera a un culto, el Señor trató con nosotros casi durante un año antes de empezar a congregarnos. En ese tiempo el Espíritu nos usó como Él quiso para salvar a unos pocos y para algunos bautismos en el Espíritu Santo también. Tremenda herejía, pues nadie nos dijo que sin tener membresía eclesial, sin estar inscrito como miembro de alguna iglesia y sin ser ordenado pastor, no se podía hacer eso. Pero el mal, gracias a Dios, ya estaba hecho. Ja, ja, ja. Bien, no es nuestro ánimo, con este tono jocoso, burlarnos de ciertas prácticas eclesiásticas. Perdonen por estos ruidos, a veces tengo que poner la pausa porque están haciendo obras aquí. Sino, decimos, no es nuestro ánimo con este tono jocoso burlarnos de ciertas prácticas eclesiásticas, sino llamar la atención sobre que el único requisito que necesitamos para hacer la obra del Señor es que Él lo haga en nosotros y con nosotros. Así que ánimo, prepárese, coma a Cristo, coma el Cordero hasta que lo termine. No se preocupe por evangelizar, crezca y madure. Cuando esté listo, el Espíritu lo moverá como hizo con Felipe. ¿De acuerdo? Bien, ese es el artículo, descargar el artículo. Aquí lo pueden descargar, si entran a los tabernáculos, si lo quieren descargar. Y luego, pues también hay otro artículo enlazado que es la vieja Notas de Evangelización Personal Práctica en el Espíritu, Evangelización vía satélite. Bien. Bueno, y para terminar, déjenme que vayamos aquí. Perdón, yo creía que lo tenía abierto, pero no está abierto. Vamos a ir a abrir aquí Juan 15 del 1 al 5, como les dije antes. Juan 15 del 1 al 5. 15 del 1 al 5. Bien,
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la clave. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, separarse es lo contrario de permanecer. Y si ustedes leen, creo que es Juan 14:15, verá que permanecer es obedecer. Y obedecer es amar. Eso es permanecer, estar en Cristo, estar congregado en Cristo primeramente. Porque si yo puedo ir a una iglesia, pero si esa iglesia no está congregándose en los términos bíblicos, no estoy congregándome en Cristo. Sobre el tema ese de congregarse o no congregarse, tienen algún artículo fenomenal en el blog Tabernáculo que les explica esos, porque algunos dicen, no, pero es que dice no dejando de congregarse, como algunos tienes por congregarse, ¿en quién? ¿Cómo? En los términos neotestamentarios, no en las falsas interpretaciones de muchas iglesias. Y bien, pues eso es permanecer, es obedecer. Entonces, ustedes fíjense, el pámpano no tiene que esforzarse por llevar fruto. El pámpano simplemente está unido a la vid, esa vid hace que la savia que sube por sus raíces vaya hasta las ramas y en su tiempo, el tiempo de la cosecha, pues se produce el fruto madura y cuando llega el tiempo de la cosecha, de la vendimia, ese fruto se recoge. Pero el pámpano no se tiene que esforzar por producir fruto, solo por estar unido ahí y seguir chupando de la vid. Eso usted lo único que tiene que hacer es estar chupando de Cristo pegado a él. Y usted producirá fruto impepinablemente, inexorablemente a su tiempo. ¿Por qué? Porque está pegado a Cristo y va a hacer que su pámpano, que es usted, produzca el fruto que él desea. Eso solamente en cuanto a ese tema. Y terminar, como les dije, con un pequeño ejemplo también, por ejemplo, que decía del hermano Andrés, se conocen, el fundador del ministerio Puertas Abiertas. Él se convirtió, luego el Señor le dio un trabajo y en aquella empresa, pues al final todos se dieron cuenta que era cristiano, y pues algunos creo que le prepararon a hacer alguna reunión con algunos que eran cristianos y tal, y había una que nunca quería ir y que siempre tal, que no sé qué, que no sé cuál. Y un día esta señorita, cuando salió, le pidió al hermano Andrés, que no es así, si estoy contando algo mal la historia es con buena intención, le pidió que le llevara en la moto, y el señor, entonces, pues usted hubiese dicho, bueno, esta es la mía ahora la voy a coger y le voy a coger la repetidora de versículos y le voy a meter caña hasta el fondo la espada, ¿no? Y el Señor le dijo, no digas nada. La llevó en la moto, la dejó y no pasó nada. Y al día siguiente, o cuando la otra vez que lo vio, ella solita, el Espíritu cogió, la convenció para empezar a asistir a esa reunión, o esas reuniones que hacían, o para que le hablara del Señor, ella, ¿verdad? Fíjate, por no hacer nada. Bien, y termino contándoles un testimonio de lo que ocurrió hace no mucho tiempo, personalmente, cuando el Señor a mí me usó para llevar un alma a sus pies, ¿verdad? Y como esta alma, pues lógicamente yo ni conocía, y es así, yo estaba siendo inconsciente. Les cuento, para que vean, yo estaba, entre comillas, desobedeciendo al Señor, porque él se estaba enredando con las criptomonedas y con algunas cositas, tratando de eso que el Señor nos había dado, y nos había dado de gracia, incrementarlo y todo eso. Bueno, la verdad que todos los inventos que yo había hecho y todas estas cosas, el Señor maravillosamente no permitió que yo perdiera dinero. Algunas personas a las que embarqué sí lo hicieron, a mí me guardó, como le guardó a Abraham en Egipto, por ejemplo, porque yo todavía no tenía exactamente claro eso, ¿no? El Señor sabía que ya no quería que trabajara fuera de lo suyo y tal, pero desde casa y con esas cosas, como era online y tal, pues tratar de producir algo más, pues no pensaba, ¿no? Y taca, y taca, y taca. Bien,
Y entonces al final, después de todo eso, pues resulta que me metí en otro invento más, tratando de asistir al lanzamiento de una nueva criptomoneda y no sé qué, con un exchange tal, no sé cuánto. ¿eh? No me acuerdo cómo se llamará el nombre. El caso es que me metí, pero fui ahí. En la primera, eso cuando sacan esa nueva token, te dan la opción de comprar y adquirir, y normalmente cuando se compran, después subía mucho de precio y todo. Y se lo había recomendado incluso Silvia, Finanzas Inteligentes, una persona que conoce las criptomonedas y que yo a veces he compartido vídeos de ellas hablando del Bitcoin, todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues debido a eso, pues me metí. Y solicité tal, no sé qué, abrí la cuenta para aquí, para allá. Y en el primero no entró, en la segunda no entró. Y entonces, después, un día, caminando por ahí con mi esposa, pues fuimos a coger romero en una laderita que teníamos, ahí en un terraplencito, en un paseo que conocíamos, a coger, no romero, hierbabuena, para hacer sus infusiones y demás y tal, que a ella le gustaba. Y resulta que era como por la mañana, y entonces creo que era un sábado, sí, por la mañana, como estaba todavía la hierba mojada, pues yo me resbalé y entonces caí y me golpeé, caí del lado un poquito del lado izquierdo, así hacia atrás, puse el brazo y pues me hice algo de daño en la muñeca y tal, y claro, en caliente yo pensé que no tal, ¿no? Y entonces me empezó a doler el sábado por la tarde y tal, y no sé qué, me dolió bastante. Y entonces el domingo ya por la mañana eso estaba que me dolía mucho. Y entonces, pues yo le pregunté al Señor, ¿no? Cuando hizo la caída, Señor, y a mí cuando me pasa alguna cosa de este tipo, un accidente o algo tal, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que no estaba haciendo correcto y tal? Y entonces me dijo, me señaló ese tema de las criptomonedas y me dijo, yo no quiero eso. Automáticamente obedecí, cancelé la cuenta, esto, lo otro y tal. Bien, perfecto, esa es la parte A. Entonces, eso me llevó a tener que ir a urgencias al hospital al día siguiente. Entonces ahí me atendieron y me fueron a poner una férula, y la persona que me puso la férula, pues yo con la mascarilla, lógicamente, por la que tenía, pues, un poco con la nariz fuera y todo esto, y ahí ya sabe que era obligatorio. Y entonces yo le dije, pues al respecto de todo esto tienes mucha información en mi blog. Mío se llama Tabernáculos y tal, Último Gran Avivamiento, pero te advierto que es un blog cristiano, ¿no? Y entonces, pues fíjese, eso salió pues a raíz de aquello, ¿no? De esa situación que se estaba viviendo, ustedes saben, esa situación sanitaria. Y entonces, pues yo no, ahí lo dejé, y creo que fue como 15 días o así. Yo veo que alguien me deja una nota en un comentario en uno de los posts de mi blog Tabernáculos, y da no sé qué y no sé cuántos. Y digo, ¿quién eres? Yo soy la que te puso la férula y tal, y no sé qué. Ah, bueno, tal, no sé qué. Y a raíz de aquello, pues entramos en contacto y fuimos caminando y haciendo estas cosas, y al final, pues resulta que esta mujer, pues, que era una mujer, pues empezó a preguntar, empecé a compartirle cosas del Señor a medida que ella, a demanda, a medida que ella iba pidiendo y tal, y bueno, fue como un año más tierno, pues al final acabó decidiendo bautizarse, y bueno, pues la bautizamos. O sea, ve quién tomó la iniciativa, cómo fue la cosa y cómo realmente el Señor fue la que la trajo, no yo. Yo simplemente hice algo, y di una pista que era un libro cristiano, y fue el Señor mismo. Es que prácticamente yo no hice nada, como quien dice, ¿no? Fue luego sí, cuando el Señor pedía que ella vino y me fue mostrando, siguiendo el hilo que iba marcando el Señor a través de ella, a pedido de ella, pues fue adelantando la cosa. Bueno, pues aquí les dejo con este testimonio. Espero que el vídeo de hoy también les guste. Es un vídeo que seguramente les ayudará también a los nuevos creyentes, y a otros que no sean tan nuevos, a la forma práctica de evangelizar y de dejarle al Señor hacer las cosas. Nada, que Dios les bendiga, pásenlo bien y nos vemos en el próximo día.